Bueno, dale. ¿Qué tal, amigos? Sean todos bienvenidos una vez más a este podcast de Encontrados. Nos encontramos aquí, como siempre, Alberto Zanardi y mi persona Juan de Lima con un invitado súper especial. Estamos ahorita conversando en este en vivo con el doctor Luis Díaz. Para el que no conozca al doctor Luis Díaz, es un especialista en todo lo que es la parte de arrendamiento comercial, condominio, es abogado en ejercicio, profesor, asesor de la Cámara del Estado Sucre, de la Cámara de Anzoátegui, asesor jurídico de la franquicia Home 24, asesor jurídico de la Cámara de Comercio de Lechería. Y bueno, para esto de contar, bienvenido, doctor Luis. Un honor tenerlo aquí, doctor Luis. Gracias, vale, el placer es mío. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Ok, bueno, Doctor Luis, el tema de hoy es comité paritario, que es lo que estamos abordando en este momento, que es un tema que, bueno, le hemos visto también muchas veces a ustedes en las redes sociales, desde su Instagram, ha tenido bastante movimiento con el tema de los comités paritarios. Pero bueno, deberíamos empezar primero por ese detalle. ¿Qué es un comité paritario, doctor Luis? Mira, en primer lugar, el Comité Paritario para la Administración de Condominios, así se llama, Ok, correcto. está denominado así en la Ley de Arrendamientos Comerciales. Es una figura creada en esta ley porque en principio, cuando nace la ley, que es la Ley de Regulación del Arrendamiento Inmobiliario para el Uso Comercial, en el año 2014, específicamente el 22 de mayo, esta ley nace precisamente para centros comerciales. ¿Qué sucede? Que desde el año 1999, con la ley de arrendamientos inmobiliarios, se venía manejando toda la materia inmobiliaria en cuanto a arrendamiento se refiere. Posteriormente, en el 2011, sufre una derogación parcial esa ley cuando se crea la ley especial, que es la ley para la regularización y control del arrendamiento de vivienda, y luego en el 2014 sufre otra derogación parcial, la ley del 99, creándose esta ley de la cual vamos a hablar hoy, que contempla esta figura del comité paritario. El comité paritario, palabras más, palabras menos, pues fue creado en la ley precisamente para la protección de los arrendatarios, ¿ok? Y otorgarles ciertos derechos ante lo que son la comunidad de propietarios cuando este tipo de inmuebles, por decirlo así, se encuentra sujeto a lo que se establece en condominios. Me explico. En la mayoría de los centros comerciales, por eso te decía que el fin primordial de la creación de la ley fue para centros comerciales. Luego se expandió, pues, un poco más hacia todo lo que tiene que ver con cualquier inmueble arrendado para uso comercial. Entonces, existen en la mayoría de los casos los centros comerciales sometidos a la ley de propiedad horizontal, que no es otra cosa que condominio. Sin embargo, la figura también es aplicable para cualquier otro inmueble que esté sometido a una comunidad de propietarios. ¿Ok? Así lo establece su artículo 35. De hecho, la figura del comité paritario está contemplada solamente en tres artículos de la ley, que son los artículos 35, 36 y 37. Entonces, se crea la figura del comité paritario, como te decía, para proteger a los arrendatarios de todas aquellas, por decirlo así, decisiones que se tomen en condominio a las asambleas que por supuesto no participan los arrendatarios, sino solamente los propietarios. Ok, ok. Ahora, el tema paritario debe venir de la paridad, ¿no? De pares. Cierto, Correcto. de una parte representan a los propietarios y la otra parte representan a los arrendatarios. ¿Cuáles serían los pasos para poder conformar un comité paritario en un centro comercial en cualquier parte del país? Fíjate, interesante tu pregunta, ¿por qué? Porque podemos tener, por ejemplo, en un centro comercial, vamos a dar una totalidad, un número X de 100 inmuebles de Ok, finanzas locales, ¿correcto? ¿Qué sucede? Que no todos los inmuebles de ese centro comercial están destinados al uso comercial en cuanto a arrendamiento se refiere, o bien sea por el mismo propietario. Te pongo el ejemplo. Existen 100 locales, pero solamente de los 100 hay 60 destinados al uso comercial. Eso lo puedes ver claramente cuando te vas al estatuto del condominio de ese centro comercial, en donde ok, por lo general se establece, de acuerdo a la ubicación de ese inmueble, de ese local, cuál es el uso que se le puede dar. Entonces, la palabra paritario, bien como lo decías tú, es para
de la intención del legislador fue crear la paridad, esa equidad, ¿ok? Por números iguales de representantes de propietarios con representantes de arrendatarios. Cuando te hablo de revisar muy bien el estatuto del condominio de ese centro comercial, es porque para la formación del comité solamente van a participar los propietarios de aquellos inmuebles, llámese locales, que solo estén destinados al uso comercial. Ok, Me explico. Si claro. usted compró un local en un centro comercial, pero su local, de acuerdo a la ubicación, no puede ser destinado a uso comercial, sino, por ejemplo, a oficinas, entonces usted no entra en la formación del comité paritario. ¿Ok? Ok, Doctor ok. Luis, ¿y cómo sería este proceso de elección, de convocatoria de elección para aquellos comerciantes que nos están viendo y dicen, bueno, estoy interesado en montar mi propio comité paritario en el centro comercial, de convocarlo? ¿Cómo sería ese proceso? Mira, por lo general quien se interesa no son, bueno, no son los propietarios, sino los arrendatarios, ¿no? Me imagino que te refieres a eso en los comerciantes. El proceso es bien sencillo, o sea, no hay, en la ley no se exige ninguna formalidad, ¿ok? No se exige ningún procedimiento, por ejemplo, ante cualquier órgano, registro, porque una vez me dijeron, pero hay que registrar el acta, hay que registrar no sé qué cosa, o sea, no hay ninguna exigencia al respecto, pero sí se hace a través de elecciones de la manera más transparente posible como lo establece la ley. Lo puedes revisar, te repito, en los artículos 35, 36 y 37, tres artículos nada más, en donde un número, o mejor dicho, una cantidad de propietarios solamente de aquellos locales destinados al uso comercial, con la otra cantidad de arrendatarios, eligen sus representantes, por decirlo así. Supongo, ¿ok? Como te decía, supongamos que hay 100 locales, pero solamente 60 se dedican al uso comercial. Entonces, deberían de haber, en teoría, 60 arrendatarios, y todos están arrendados, ¿ok? Y no por lo general son 60 propietarios, porque de repente un propietario tiene 5 locales, Claro. ¿ok? Entonces, este número de propietarios, por eso que fíjate, ¿no? ¿Cómo participaría este propietario que tiene, o este arrendatario que por tiene eso, 5 locales en esa elección? eso es lo que te iba a aclarar. Por eso, ¿qué pasa? Que fíjate tú, ahí ya existe una disparidad. Por ejemplo, 60 arrendatarios, y vamos a suponer que por la parte del propietario, de los propietarios, perdón, solamente uno tiene 5, el otro tiene 2, el otro tiene 10. Entonces existieran, por ejemplo, 10 propietarios de 60 locales. Entonces no puede existir paridad si somos 10 propietarios, pero somos 60 arrendatarios. Por eso la ley te dice, entonces, este grupo de propietarios elige su representante, vamos a suponer 5 representantes por los propietarios, y este grupo de arrendatarios elige sus representantes, para que entonces exista Mm, la paridad la paridad. en cuanto a la representación de cada grupo. ¿Ok? Por Ok, ejemplo, ok. nosotros, Cristóbal y yo, formamos parte de un... Perdón para terminar la idea porque tiende a confundir cuando se habla de condominio. ¿Qué pasa entonces? Que en este caso no se va a tomar en cuenta el voto del propietario, no, porque yo tengo 5 locales, tengo entonces más derecho, como, o sea, en materia de Claro. condominio se mide mucho la capacidad porcentual, ¿ok? De la cuota del condominio para los efectos de las asambleas que se celebran, etcétera, etcétera. En cuanto a la elección del comité paritario, no. Aquí simplemente usted es un propietario, yo soy otro propietario, así tú tengas 10 locales, yo tengo uno. ¿Sí me estoy Correcto, explicando? correcto, correcto. ¿Quién ¿Ok? debe convocarlo? En este caso, no, Cristóbal y yo formamos parte de un comité promotor de una asociación de comerciantes también, de un conocido centro comercial en Maracay, y hemos escuchado de algunos comerciantes de otros centros comerciales que nos dicen, bueno, pero es que hemos querido llevar la propuesta a la administradora de condominio y la administradora de condominio no quiere convocar la elección. ¿Cómo podemos hacer? El propio sector arrendatario pudiese convocar la elección de sus propios representantes. En mi opinión, los más interesados son los arrendatarios. Por eso te decía, yo no creo que los propietarios se vayan a dedicar a esto, porque en primer Claro. lugar no es de su interés. Y te voy a explicar por qué. ¿Qué es lo que pasa en la práctica del día a día? ¿Y por qué se crea esta figura? Cuando hay una convocatoria de reunión de condominio o de una asamblea de condominio en donde no participa el arrendatario, participa solo el propietario, ¿correcto? O la persona autorizada por el propietario, como así lo permite la ley de propiedad horizontal. En esas asambleas, por lo general, los puntos a tratar son los puntos que tengan que ver con
todo lo que tiene que ver con el mantenimiento y conservación del buen estado de las áreas comunes de ese centro comercial. Sucede que ahí se toman decisiones. Por ejemplo, me ha pasado, mire, vamos a colocar afuera de cada local las cámaras de seguridad, un circuito cerrado en todo el centro comercial, etcétera, etcétera. Eso tiene un presupuesto de X cantidad de dinero. Como esta ley de arrendamientos comerciales permite que el propietario decline la obligación del pago de la cuota de condominio en la persona del arrendatario, ¿ok? Solamente la ley lo que exige es que eso esté estipulado en el contrato y por lo general así lo hace el propietario. Te dice, mire doctor, redácteme el contrato, va a pagar canon, va a pagar condominio, va a pagar servicio, va a pagar todo. ¿Qué pasa? Que para el propietario en esa asamblea casi que le es indiferente el costo de ese presupuesto Claro, porque levanta la mano, lo aprueba porque eso supuestamente lo tiene que pagar el arrendatario. Se crea en principio la figura del comité precisamente para que el arrendatario pueda protegerse de este tipo de decisiones que en mi opinión son arbitrarias, que además tienen un desconocimiento grandísimo. ¿Por qué? Porque el propietario puede obligar al arrendatario a pagar gastos comunes. El hecho de un presupuesto para cámaras de circuito cerrado, si tú me preguntas a mí, no tiene nada que ver con el mantenimiento ni la conservación del buen estado de las áreas comunes del centro comercial. ¿Por qué? Porque esa cámara o esa inversión que se va a hacer a esos efectos le favorece al propietario y le queda en beneficio al propietario para toda su vida. ¿Sí me estoy claro, explicando? claro, claro. Eso no Correcto. tiene nada que ver con gastos comunes. Entonces, ahí es donde viene el comité paritario, ahí es donde viene el arrendatario o este grupo de representantes de los arrendatarios y dice, un momentico, nosotros nos oponemos a esa decisión que se tomó porque en primer lugar nada tiene que ver con gastos comunes, por tanto no me corresponde a mí ese pago, aun cuando yo esté obligado por el contrato al cumplimiento de los gastos comunes como son la cuota de condominio y evidentemente nos negamos pues a reconocer eso. Eso páguenlo Y en ustedes. ese sentido, ¿qué solución puede traer el comité electo? Es lo que te estoy diciendo, el comité tiene todo el derecho del mundo a negarse a esa decisión que se tomó en esa asamblea, te repito, aun cuando yo como arrendatario estoy obligado por el contrato a pagar cuotas de condominio. Un momentico, la cuota de condominio sí la voy a pagar, que son los gastos de mantenimiento, gastos comunes, pero esa inversión, ese presupuesto que ustedes tomaron la decisión de colocar circuitos cerrados, etcétera, etcétera, ese no son, primero no es un gasto común. Segundo, mira, ¿por qué te digo esto? Porque es que ha llegado el momento, y también lo he atendido casos así, en donde la cuota mensual del condominio supera el monto Mm, canon de arrendamiento del local, sí. ¿Existe un límite en esa ecuación? Es decir, no debe superar, he escuchado que no debería superar más del 30% de lo que es el canon de arrendamiento. del condominio, dices tú. El condominio no debería superar el 30% del canon de arrendamiento. He escuchado que hay de cierto en eso. Mira, no, nunca lo había visto desde el punto de vista porcentual, porque nunca se ha manejado. Es que los gastos de condominio nunca son fijos. O sea, Claro. tú no puedes saber cuál va a ser el gasto de mantenimiento del mes que viene. Por eso es que yo veo tantas cosas en esa materia que te dicen, bueno, es más, hay condominios que cobran por adelantado, fíjate tú esta locura. Los Es más, meses, Listo, pues nosotros Augusto. hemos visto, doctor, nosotros hemos visto recibos de condominio donde incluso la ley lo establece que la administradora de condominio no puede cobrar más del 20% de los gastos totales del condominio, del 10, del 10%, imagínate. Bueno, del 10. nosotros hemos visto recibos de condominio donde la administradora de condominio cobra casi el 50% de esos gastos Sí, sí. totales. Y como no, es que yo cualquier cosa que tú me puedas decir al respecto te creo, Mm. porque he visto eso y más. Entonces, no hay un límite. Para responder tu pregunta, no hay un límite, es verdad, pero tampoco creo que matemáticamente hablando sea posible, como te estoy diciendo, que la cuota del condominio esté por encima todos los meses del canon de arrendamiento. O sea, ¿Puede la eso administradora de condominio Correcto. cortar los servicios básicos para aquellos arrendatarios que están en morosidad con respecto al canon de arrendamiento, por ejemplo?
no, no. A menos, mira, eso es una buenísima pregunta. ¿Qué pasa? Eso sucede en todo donde hay condominio. Por ejemplo, en la parte residencial es desastroso. Sí, Vamos a hablar de la parte comercial, que es lo que estamos, el tema que estamos tratando. A menos que el centro comercial sea el que suministra directamente la luz, sea el que suministra directamente el agua, ¿ok? Y los demás servicios, que sean ellos que te suministren el internet, que te suministren lo demás. Porque es que legalmente hablando, una deuda de condominio se cobra en vía judicial. No existe otra manera. Esos medios de presión, de que no utilizas el ascensor, no utilizas el portón eléctrico, que se presenta también en centros comerciales, sí. etcétera, etcétera. En mi opinión, eso no tiene asidero. Incluso han llegado al punto de que de repente te prohíben la salida de mercancía de tu negocio porque es que está, Sí, porque y sí, tampoco. también lo he visto, correcto. Es muy buena la acotación. Te prohíben tantas cosas. Por ejemplo, a mí me han llamado de locales que se dedican al área de recreación y estas cosas como restaurantes, discotecas, ¿sabes? Y entonces no, que no dejan sacar los músicos los instrumentos. Pero bueno, ¿y qué tienen que ver los músicos en primer lugar con el local? ¿O qué tiene que ver? No, porque el local tiene una deuda de condominio, pero es que no tiene una cosa que ver con otra. Claro, claro, En primer lugar, mira, una mesa, un televisor, un instrumento, eso es mío. O sea, no tiene nada que ver con el local. Lo que tú estás correcto. diciendo, no, que llegó la gente que despacha la cerveza y no lo dejan pasar la mercancía, sino que tiene que ir a buscar al dueño y cargar caja por caja. Eso no es así. ¿Ok? Eso no es así. Y en estos casos, te repito, una de las funciones pudiera ser también atender este tipo de eventos por parte del comité. El comité paritario tiene tanta fuerza dentro de la figura legal que le da esta norma, que ellos pueden participar en la redacción de los estatutos del condominio del centro comercial. Fíjate. Mm. Lo Es, que pasa es un derecho constitucional. Sería un es un, derecho constitucional. es un derecho por ley y de Ok, orden público. Y de orden público. ¿Ok? Que bien lo pudieran para con la Constitución Nacional perfectamente. Ojo, no está contemplado en la Constitución, pero ok, ya está contemplado en una norma de orden público y esta ley es orden público, así lo establece su artículo 3, si mal no recuerdo. ok. Y fíjate que la redacción del artículo 35, me voy a permitir leer un pedacito solamente, establece: en los inmuebles destinados al uso comercial que formen parte de otros inmuebles bajo el régimen de condominio, la administración de condominio será. La palabra será es un deber, no te da opciones, porque no te establece podrá ser. No, Claro. no, te va directo, dice será coordinada. O sea, fíjate, la administración del condominio es obligatorio que esté coordinada por un comité paritario de administración del condominio. ¿Qué sucede? Doctora, ¿Qué sucede? ¿Y por qué en Venezuela no se ha terminado de acoplar todo esto? Porque si te pones a hacer un censo, búscame de cada 12, bueno, no te lo voy a poner muy lejos, 5 centros comerciales, dime cuál tiene un comité paritario. Esa es la pregunta que queríamos hacer también, claro. sí. Son muy pocos. No, no, es que casi, Actualmente usted tiene conocimiento de algunos centros comerciales que ya tengan sí, establecidos los comités paritarios en Venezuela. sí, cómo no, por lo menos yo tengo un cliente en Valencia, tengo 2 clientes en Valencia que el año pasado formaron, no sé cómo estarán ahorita, pero se formó, yo participé en eso como abogado, evidentemente, pero son muy pocos a nivel nacional. Y son muy pocos, ¿por qué? Porque en primer lugar se desconoce que existe esta figura, Claro, se desconoce que existe esta figura. Y en segundo lugar, te repito, a los propietarios no le conviene. Y me claro. disculpan los propietarios, yo no es que esté en este caso hablando a favor de un arrendatario, no, pues yo soy abogado en ejercicio, yo puedo defender a uno o a la otra parte, pero, pero lo que Pero la ley es la ley, eso, lo que es y lo que no es, no es. ¿Sí? correcto. ¿Pero qué pasaría en el caso que se conforma el comité paritario, se hacen elecciones por la parte de arrendatario y después digamos que el centro comercial se niega a reconocer ese comité paritario? ¿Cuál pudieran ser las herramientas que tuviese ese comité paritario por la parte de arrendatario para poder ser reconocido? ¿Hay alguna herramienta, no sé, jurídica para que ellos puedan de alguna forma hacer cumplir la ley? Yo te voy a decir una cosa, esa pregunta está buenísima, te voy a explicar por qué.
Si bien es cierto que la ley no te establece ninguna, como me preguntaba tu compañero, ninguna formalidad para la Constitución, ningún procedimiento ante cualquier organismo público a los efectos de registrar, de autenticar el acta, etcétera. Si me preguntas a mí como abogado en ejercicio, esto es una ley, como lo acabo de nombrar, de orden público, la cual debe hacerse cumplir. Si las partes, como lo estás mencionando, en este caso propietarios, arrendatarios, condominio del centro comercial, etcétera. El condominio del centro comercial, si me preguntas a mí, no tiene nada que ver con eso. Eso es entre propietarios y arrendatarios. Si no llegan a un punto de encuentro, si no llegan a un acuerdo en cuanto a que la constitución de este comité es perfectamente legal, es perfectamente válida y los propietarios no se pueden negar, en mi opinión, entonces sí tendrían que los arrendatarios elevar esto ante la vía judicial, los tribunales, evidentemente representados por un abogado, para que entonces el tribunal sí le haga cumplir lo que la ley establece. Porque te repito, esto es de orden público. Aquí no puede existir una relajación del orden público o Claro. una de una norma por parte de un capricho de cierta cantidad de personas o de una persona. Ok, Entonces la vía, en mi opinión, la vía sería la vía judicial. ok. ¿Y tiene algún tiempo, una vez conformados los comités paritarios, tienen alguna duración, alguna No, vigencia? ¿Hay que hacer elecciones continuamente cada cierto tiempo? no lo establece la ley, no lo establece la ley, pero pudiera ser que como en cierto tiempo o en cada periodo de tiempo pudiera ser que cambiaran la persona de los arrendatarios, pudiera ser que la misma conformación del comité paritario se establezca dentro de la redacción de esta formación, pues algo al respecto. ¿Tú me Como unos entiendes? estatutos, como unos estatutos. No, es que evidentemente vas a tener que, o sea, cuando se forma el comité se va a formar a través de ciertos lineamientos y esos lineamientos van a estar plasmados en el acta. Ok, pudiera tener alguna forma, tratar de descalificar a ciertos integrantes de ese comité por parte de arrendatarios, que digan que lo que pasa es que tú no estás solvente y por lo tanto no puedes pertenecer al comité paritario. No debería, fíjate, no debería porque eso no existe ni siquiera en condominio. Ok. Cuando me preguntaste ahorita cuál era la vía o si existía alguna vía para darle formalidad a esto en caso que alguien se niegue y tal, en la materia de condominial sucede lo mismo. Muchas veces convocas a una asamblea extraordinaria, que es por lo general lo que sucede. El administrador, tú se lo presentas al administrador para que convoque y el administrador no lo hace o se niega o etcétera. Fíjate, la vía cuál es, la vía es el tribunal. Se eleva Mm. entonces la convocatoria al tribunal y el tribunal es el que va a celebrar la asamblea. O en caso de que no exista administrador, porque hay muchos condominios donde no existe administrador o el administrador se fue y quedó el condominio sin administrador, porque el administrador es el representante legal del condominio. En esta materia pudiera pasar lo mismo de lo que me acabas de preguntar. ¿Ok? Entonces, basándome en esa analogía, la respuesta pudiera ser la misma. Claro, y es que también mi condición de arrendatario, o sea, la ley no dice arrendatario solvente, No. Es dice que, arrendatario. claro, es que por eso, y la ley de propiedad horizontal no dice propietario solvente. Claro, claro, por eso. Es tanto así que un propietario insolvente puede ser el presidente de la Junta de Condominio. Ok, ¿Ok? No, doctor, que en el estatuto establece que si usted no está solvente no tiene derecho a voto, pero es que ya voy. Como lo decimos en términos coloquiales, papel aguanta todo. No todo lo que está escrito en un documento, llámese contrato, estatuto, etcétera, es verdad o es válido. Hay muchas cosas que están escritas en los documentos que son letra muerta. Yo siempre le pregunto a los mismos colegas, ¿y por qué te crees tú que existe la demanda de nulidad, por ejemplo, de una cláusula? La demanda de nulidad de un documento. claro, Porque vas a decir que porque eso está estipulado en el contrato, eso va a estar por encima de la ley. claro. Tú lo acabas de decir. Si eso no está estipulado, lo que pasa es que hay una teoría, que lo que no está legalmente prohibido es legalmente permitido. Permitido. Pero ya voy, pero depende de qué. Claro. Entonces me saltan, muchos colegas me saltan. Recuerda que la costumbre es una fuente del derecho. Es verdad que la costumbre es fuente del derecho, pero yo siempre digo esto, pero la mala costumbre no. O sea, no podemos hacer de una actuación que viole, de una actuación no enmarcada dentro de los parámetros normales,
dentro de las buenas costumbres, el orden público, no podemos hacer de eso una mala costumbre que se haga derecho. Claro, ¿Ok? claro. Sí, el tema por ejemplo, para nosotros poder multiplicar el hecho de que los centros comerciales, el sector arrendatario entienda que tiene una herramienta a su favor, que no es una herramienta, la gente pudiera pensar que de repente es una herramienta porque uno, el arrendatario, el arrendador, pues busca conflicto, no, es una Sí, herramienta porque a para veces transparencia. se estigmatiza el Sí, concepto de los comités paritarios. te entiendo, claro, porque incluso me ha pasado como cuando en la ley, cuando en la parte laboral, del derecho laboral, se crearon los comités de higiene y seguridad, ¿se acuerdan de eso? Correcto. Correcto. Se confundía la figura con la figura de un sindicato. Ajá, Entonces, en esta materia arrendaticia, muchos centros comerciales, en este caso los propietarios, piensan, no van a formar un sindicato, o sea, como claro, que, como que el hecho de formar el comité sea para pelear siempre o para llevar siempre. sí, Y eso también ahora, poniéndolos del otro lado de la acera, hay que hacérselo saber al arrendatario. claro, No es que el comité te va a dar derecho a estar echando broma cada rato, claro, a estar negándote a cualquier cosa que no tenga sentido que te niegues. ¿Ok? Se crea el comité o se le da este derecho, y a mí me parece justo, siempre y cuando se sepa utilizar la figura. Precisamente, te repito, porque es que hay decisiones en asambleas de propietarios en cuanto a condominio se refiere, que por supuesto aplastan a los arrendatarios. Te las acabo de poner el ejemplo. Yo he visto casos en donde la cuota del condominio supera el canon de arrendamiento mensual. correcto. Oye, Así, además, doctor, hay prácticas como la no emisión de las facturas por concepto de los gastos, del pago de los gastos comunes. ¿Eso es legal? no, es que si tú no me emites una factura que soporte en primer lugar lo que yo debo pagar por los gastos comunes, yo no debo pagar. Claro, Yo no debo claro, pagar. claro. Porque es que entonces, ¿usted qué me está cobrando? Mira, Luis, me debes 100 bolívares. Ajá, está bien. ¿Y por qué yo te debo 100 bolívares? No sé, o sea, es que si no me presentas el soporte, lo que tú me digas no es verdad. Claro. Bueno, hay administradoras de condominios que dan un de soporte, un recibo, una hoja de Excel. ¿Eso también es legal? ¿O No, tiene que ser la factura? tiene que ser una factura, porque es que la ley establece, la norma establece que ese es el instrumento inclusive a través del cual un condominio puede proceder judicialmente contra un moroso. Entonces, si tu condominio no estás emitiendo el documento que realmente te protege a ti a la hora de efectuar o de tomar la acción en vía judicial para poder atacar a un moroso, ¿qué estás haciendo? Claro. No, y contablemente, ¿cómo justificas tú también esa salida de ese En pago de el caso condominio? de, Sí, en el caso de los centros comerciales, como tú lo estás diciendo, contablemente, por lo general, quien arrienda siempre, por lo general, no estoy diciendo que sea siempre, es una persona jurídica. Entonces, contablemente hablando, ¿cómo tú justificas ese egreso? Si no eres persona jurídica, eres persona natural, pero también también necesitas declarar, también necesitas que claro, sea la parte de los contadores públicos, ¿no? Yo no me meto para allá. Pero sí, todo eso tiene que estar reflejado. Pero lo legal, a la pregunta, lo legal es que usted me emita un documento válido, en este caso factura, y factura válida ante el CENIAT, claro. ¿ok? Igual pasa el condicionamiento al pago en divisa y no te quieren aceptar bolívares, bien sea tanto en canon de arrendamiento como en gastos de condominio. Bueno, saliéndonos un poco del tema, en cuanto a canon de arrendamiento se refiere, no existe en Venezuela, legalmente hablando, la obligación de un pago de canon de arrendamiento en materia comercial en moneda extranjera. No es verdad, no que lo dice el contrato y a mí me notariaron el contrato y la notaría lo aceptó. No me puedes obligar a pagarte en dólares. Es más, no debo pagar en dólares porque eso, o en cualquier moneda extranjera, perdón, porque eso está prohibido por la ley en el artículo 41, en uno de sus Sí, últimos literales. Entonces ya la ley misma expresamente te lo prohíbe. En cuanto a condominio se refiere, ahí sí hay una flexibilidad que incluso la jurisprudencia ha venido regulando esa situación. Y yo soy del criterio, acogiéndome uno de los criterios, por supuesto, de la sala, ¿no? Que se ha venido emitiendo estos pronunciamientos,
incluso creo que la Sala Constitucional también lo hizo en años ahorita recientes, pasados. Soy del criterio de que tiene que haber una celebración de una asamblea extraordinaria cuyo punto a tratar sea el pago de la cuota del condominio en moneda extranjera, y eso tuvo que haber sido declarado de manera positiva, pero por la mayoría de los propietarios. De ser así, entonces es la única manera que se podría justificar que usted me cobre los gastos comunes en moneda extranjera. Sin embargo, no puede, en mi opinión, ojo, en mi opinión, no me pueden negar el derecho de que tú me digas, me debes $100 por condominio, y yo le diga, ¿cómo no? Yo tengo aquí los $100, pero en bolívares, y de acuerdo a lo que arroja la tasa cambiaria del Banco Central de Venezuela. Claro, Creo, y es mi opinión, que no me puedes negar el derecho a pagarte. claro. Manteniéndonos en este tema de los condominios, doctor, las alicuotas por concepto de gastos comunes para un local que tenga el mismo metraje, 100 metros cuadrados, dos locales, pero uno está ubicado cerca de un lugar más transitado y otro no. Pudiera verse el caso de que el local que está ubicado en mayor tráfico le cobren el doble, el triple de lo que tiene el otro local, que está en el mismo rubro, que tiene el mismo metraje cuadrado. No. Si me preguntas a mí, no. Porque ¿qué establece la ley? Que usted va a pagar de acuerdo a su metraje cuadrado. Porque cuando se construye y se dividen, por supuesto, esa construcción macro en locales comerciales, ¿okay? Que es lo que va a constituir la construcción, el porcentaje de la cuota condominial, que es lo que le va a corresponder a cada local pagar, va basado en los metros cuadrados. Si usted tiene el mismo metraje que yo, indiferentemente de donde estemos ubicados, eso también puede pasar. Existen locales, por lo general en planta baja, por lo general, puede haber arriba también, que gocen de un área común, fíjate tú, de un área común, pero de uso exclusivo. Porque la única manera de llegar a esa área común es a través de la entrada de este local. Eso puede pasar. Ah, bueno, tenemos el mismo metraje, pero yo tengo un área exclusiva que solo la uso yo. Claro. Ahí sí pudiera ser que exista una variación en cuanto a esa cuota de condominio. Pero si ambos tenemos el mismo metraje, eh, por lógica, deberíamos de tener la misma obligación de ese porcentaje para la cuota condominial, es decir, pagáramos lo mismo. Mire, por aquí están, bueno, lo están felicitando. Se fue el audio. No, yo te escucho. Ah, Yo ok. te escucho. Ah, perfecto. Mira, aquí lo están felicitando, excelente, esclarecedor, ilustrativo para el débil económico y débil jurídico que es el arrendatario. Y Entre comillas. preguntan, y preguntan, ¿cuál es el órgano judicial competente para convocar a los propietarios a elecciones? Bueno, eso es un tema. O sea, yo lo que puedo recomendar, el órgano judicial competente son los tribunales, evidentemente. Si me preguntas a mí, ahorita en este momento, tribunales municipales, los tribunales del municipio. Lo que sí recomiendo, de verdad, y no quiero que suene a cuña publicitaria, es que no contraten los servicios de un abogado que no maneje esta materia, Mm, porque a veces es peor el remedio que la enfermedad. Yo claro. lo veo muchísimo en arrendamiento, y de verdad me disculpan los colegas, pero sí voy a ser un poquito invasivo con el comentario, porque es que no todos nosotros, los abogados, estamos preparados para cualquier materia. Yo lo veo a diario con la redacción. Cualquier abogado dice, no, vale, pero por favor, quien no redacte un contrato de arrendamiento. Yo todavía a estas alturas, estamos hablando de la ley de arrendamientos comerciales, ¿correcto? La Claro, ley claro. y entró en vigencia en el año 2014, 22 de mayo, 23, perdón, 23 de mayo. O sea que ya la ley va a cumplir 11 años en vigencia. Y todavía yo veo redacción de contratos de arrendamiento supuestamente para el orden comercial o para el área comercial basados en la ley del 99, por ejemplo. Y leoninos todo. Ah, bueno, de eso tenemos, bueno, mucha materia. Aparte Bueno, que de, sería un excelente nuevo episodio para conversar acerca de los Mira, por aquí me contratos de hacen otra arrendamiento y la pregunta. relación arrendaticia. cuando quiera. Mira, aquí hay otra pregunta, doctor. Me dicen, ajá, pero ¿qué penalidad tienen ellos por cobrar en dólares? ¿Cómo saben? Ajá, eso. Y otra que me hace el mismo usuario dice, ¿cómo sabemos si los locales vacíos no pagan y cómo se reparte el pago del condominio? Porque se piensa que, bueno, como hay muchos locales vacíos, porque el condominio aumenta.
O sea, Bueno, bueno. Bueno, se a van veces las locales y arrendadoras aumentan. justifican el aumento de del condominio porque hay locales vacíos, hay locales que se han ido. Mira, es que no. Eso sí es un error. Ya voy. Eso está pasando también mucho en la parte residencial. Espera, no porque, no porque tengamos 10 locales vacíos, vamos a los que no están vacíos a cubrir los gastos de los 10 locales que están vacíos. Es correcto. Porque es que entonces estamos haciendo una división de lo que es la responsabilidad de pago mal hecha, por ejemplo. Ah, entonces Claro. me lo estás dividiendo por locales. Mm, No se divide por locales, se divide por el metraje, por el porcentaje que el metraje da o es equivalente a la cuota sí, porcentual del dominio. Ya voy. Y si hay locales vacíos, no es culpa de los propietarios que no están vacíos, que se están honrando su obligación de pago, que el otro no me cumpla. Hay que actuar. Mira, a mí me llega gente del condominio diciéndome, doctor, mire, vamos a demandar, ¿qué tal? Y qué sé yo, perfecto. ¿Cuál es la deuda de ese local? 32 meses. 32 meses. Bueno, usted me va a disculpar, pero la culpa no es del propietario de que deba 32 meses, la culpa es de ustedes. No, pero claro. de nosotros. Pero, claro, usted no le han cobrado. ¿Cómo que no le hemos cobrado? Mire, doctor, ven a ver. Entonces tú vas a ver y por debajo de la puerta del local le han metido 200 sobres con escritos, Claro, con... claro. Hermano, usted no está cobrando. No, que lo pusimos en la cartelera de los morosos. Ah, bueno, eso es lo peor que puede hacer un condominio, porque usted me está sometiendo a mí un escarnio público que puede tener una repercusión legalmente hablando de ese propietario después hacia la junta de condominio. ¿Ok? Eso es lo peor también, esas carteleras. Es algo tan fácil. ¿Por qué creas una cartelera de moroso que no es legal? En mi opinión, no debería ser, porque le estás dando motivo para que pudiera haber una acción por daño moral, etcétera. Pero ¿por qué no creas una cartelera de los solventes? Ah, Que eso correcto. sí no afecta a nadie. Claro. Y si no estoy allí es porque debo. Ah, bueno, ya eso es otra cosa. Pero yo no te puse moroso. Correcto, correcto, Yo no te correcto. sometí una cartelera de moroso. Yo solamente estoy poniendo lo que están solventes. Ah, que a ti no te, a que tú quisieras aparecer ahí. Tú te molestas, Claro, no aparece, pero paga, pues. Eso es claro. otra cosa. Entonces, legalmente hablando, usted no le ha cobrado a esa gente. Vuelvo al tema. Yo no entiendo, bueno, quizás porque soy abogado, pues, pero no entiendo cómo llega a tanto, cómo llega a ser una deuda tan a distancia en cuanto a meses se refiere, si hay supuestamente una administración. No, entonces es más fácil, ya tenemos abandonados 10 locales, bueno, vamos a sumar estos gastos y se los metemos a los propietarios que se están pagando. ¿De dónde salió esa idea, hermano? Pero es que incluso hay propietarios que han comprado sus locales comerciales y en el condominio ellos, bueno, dicen que las cuotas están tan altas que ya deben 50% de lo que les costó el local. Entonces, ese tipo de cuestiones hace que ellos digan, bueno, ya no soy dueño del local. Claro, será el dueño del condominio ahora. Correcto. Mira, Claro. otra pregunta aquí. Saliendo del tema principal, conforme el artículo 31 de la ley, el canon de arrendamiento debe calcularse con un método aprobado por SUNDE. Y si el canon no se hace bajo esa premisa, es ello, aquí se quedó. Bueno, Sí, el artículo 32 exactamente, ¿Se cumple esa fórmula actualmente para el, calcular los canon de arrendamiento? es correcto, el 31 ordena eso, ¿no? Incluso se ordena que se haga primero un avalúo, etcétera, etcétera, para los efectos de poder saber el costo del local y saber cuál es el tope máximo de lo que puedes establecer como canon de arrendamiento. Eso no ha sido posible. Eso no ha sido posible porque por parte del SUNDE no han habido, pues, el personal formado, capacitado para este tipo de evaluaciones, etcétera, etcétera. No sé si en algún momento al principio en algunos estados se llevó a cabo, pero donde yo por lo menos tuve la oportunidad de ejercer en varios estados de Venezuela, no se hacía. ¿Qué se hacía? Que bueno, que entonces el órgano administrativo dejaba a la libertad de las partes, ojo, cosa que es mi opinión, porque en materia arrendaticia debería prevalecer siempre la voluntad de las partes, ¿ok? Es más, es contradictorio ese artículo 31, el mismo 32 que establece las tres modalidades de canon de arrendamiento, con el artículo 7, porque el artículo 7 establece que para la celebración del contrato siempre prevalecerá el acuerdo entre las partes. Y luego correcto. está por este lado. Pero bueno, no importa. Lo que se ha hecho es que, bueno, el órgano administrativo, en este caso la SUNDE,
ha dejado pues al criterio de las partes más o menos establecer el monto del canon. ¿Ok? Repito, lo que no se debe establecer es la obligación del pago en moneda extranjera. La moneda extranjera, mira, ¿qué pasa? Vamos, si quieren hablar de eso, pasa que eso es un temazo, ¿no? Como dicen por ahí. ¿Qué pasa? Cuando nace la ley en el 2014, teníamos en vigencia la cuestión del derecho cambiario, se me fue la palabra, que viene a ser derogado, en el 2018 por el convenio número 1 de fecha 7 de septiembre, si mal no recuerdo, ok, del año 2018. Cuando tú te lees ese convenio, justamente en el artículo 8 de ese convenio, del 2018 de mes de septiembre, existen 3 literales y te dan 3 opciones. Pero en el encabezado de ese artículo 8 de ese convenio se concatena con el artículo 128 de la ley del Banco Central de Venezuela. Entonces, derogas el ilícito cambiario. Aquí está el régimen de ilícito cambiario que estaba vigente cuando entró en vigencia la ley de arrendamientos comerciales, se deroga en el 2018, abriendo un abanico de posibilidades para ahora los particulares, porque cuando teníamos vigente el régimen cambiario, pues, o el ilícito cambiario, solamente se le permitía al Estado, ¿no? Las negociaciones en moneda extranjera. Correcto. Cuando se deroga en el 2018, se abre la posibilidad para los particulares, salvo, y así establece el convenio, salvo prohibición de ley especial. Ok, Y hay ok. una ley especial que te prohíbe eso. Sin embargo, hablaba del artículo 8 del convenio, concatenado con el 128 por órdenes del mismo artículo del 128 de la ley del Banco Central. Ah, bueno, ¿qué hicimos? La ley del Banco Central en el artículo 128 me permite utilizar una moneda de cuenta y una moneda de pago. Utilizo la moneda extranjera como una moneda de referencia para los efectos de establecer cánones, pero la obligación de pago va en moneda de curso legal, que en este caso es el bolívar. Y voy más allá. Cuando tú te lees el artículo 27 de esta ley, el artículo 27 te exige que en el contrato esté identificada una cuenta bancaria a nombre del arrendador para poder realizar los pagos. ¿Y eso por qué? Porque ahí se busca nuevamente la protección por parte del legislador hacia el arrendatario a los efectos de que no te insolventes, porque puede pasar que un arrendador, por mala intención, por lo que sea, se te esconda a recibir tu pago, ¿ok? Y tú te insolventes. Entonces el legislador busca la protección y dice, no, momentico, colócame en el contrato una cuenta bancaria a la cual el arrendatario debe honrar la obligación del pago. Es decir, ya el pago no es en efectivo, ya el pago no es en mi casa, ya el pago no es en mi oficina, no, el arrendatario va y deposita en la cuenta bancaria que esté identificada en el contrato. Pero yo he visto tanta locura que en el contrato, la cuenta bancaria número tal del Bank of America y tal, señor, cuenta bancaria dentro del territorio nacional porque hay prohibición de pago en moneda extranjera. Y yo creo que Bueno, y aquí no hay contrato. aquellos administradoras que, por ejemplo, en el contrato de arrendamiento colocan, bueno, un monto en bolívares relativamente bajo y además le dicen al arrendatario, bueno, págame en dólares, pero yo te voy a dar una factura por el monto que hice en el contrato. Muchos arrendatarios nos dicen, bueno, pero es que, por ejemplo, en mi contabilidad yo no puedo rebajar eso del IVA, entonces hay una diferencia ahí que no puedo rendir cuentas al Estado. Sí, claro. Es que yo no te estoy diciendo, o sea, yo no entiendo para qué hacen eso. Si al final, si me preguntas a mí, ¿cuál es el problema? Yo te debo pagar en bolívares, pero te pago el equivalente a esos dólares que tú pretendes, Claro, claro. de acuerdo a lo que arroje ese día, porque así se debe estipular en la cláusula del contrato, lo que arroje en la tasa cambiaria. Ah, no, pero qué tal, que yo entonces propietario tengo que salir corriendo a cambiar eso en dólares. Ya ese no es mi problema. Pero los dos, fíjate, y aquí voy en parte de los dos, tanto propietario como arrendatario, nos estamos protegiendo. Porque yo, arrendador, estoy cumpliendo con la ley, me estoy evitando una acción de reintegro. ¿Sabía que eso existe? Si usted me está cobrando a mí en dólares y yo le estoy pagando en dólares, porque incluso veo que te hacen los recibos en dólares, yo puedo pedir un reintegro de todo lo que yo le pago a usted. Todo, hasta el último dólar. Usted me tiene que devolver mis dólares. Y luego, cuando saquemos la cuenta, si el día de hoy usted me devuelve $1,000 y al día de hoy el dólar está en tanto y yo debía pagar tanto en bolívares,
eso lo van a equiparar y no te extrañe que me salgan como 5 años gratis. Claro, claro. Entonces, ¿dónde está la protección del arrendador cuando tienen este tipo de asesoría? ¿Dónde está? Yo sé que todo está dolarizado, porque también me dicen, bueno, doctor, ¿en qué país vive usted? No, yo vivo con los pies en la tierra. Pero yo lo que sí te puedo decir es que yo no te voy a someter o no te voy a exponer, perdón, te voy a exponer a un riesgo de esto, en primer lugar. En segundo lugar, voy para el lado del arrendatario. ¿Y cómo te garantizas tú? Porque hay administradores que hacen lo que me está diciendo el amigo. Y hay una peor. No, no le damos recibo a nadie, porque no damos la prueba. Ok, entonces, ¿cómo hace el arrendatario para protegerse ante una futura o un futuro alegato por parte del arrendador de que tú estás insolvente? Porque tú no tienes cómo demostrarme que me has pagado. Claro. Por eso el legislador establece en el artículo 27 la figura de una cuenta bancaria identificada en el contrato. Otra cosa, si no me identificas la cuenta bancaria en el contrato, ¿sabías que eso es un motivo de nulidad del contrato? Uh, Ajá. ¿Qué hiciste? Mire, doctor, a mí me llega, mire este contrato me lo hace mi abogado que vive en la luna, uno de los mejores, o sea, 80 folios, un libro, el contrato, un libro, sí, y sí. que de los 80 folios no existe, por lo menos las tres cosas más importantes que establece esta ley, no existen. ¿Qué hiciste con ese contrato? Con tanta letra muerta, ¿qué hiciste? María. Total que nos desviamos del tema. Pero mire, aquí otra preguntita que le siguen haciendo por aquí desde YouTube. Dice, disculpe, una pregunta fuera del tema de hoy. Mire, las áreas de superficie arrendadas en un centro comercial se pueden considerar como inmueble de uso comercial. Las Las áreas, áreas o superficies arrendadas en un centro comercial se pueden considerar como un inmueble. me imagino que son áreas comunes. Me pareciera que eso es lo que se refieren, ¿sí? Ok, fíjense una cosa, importante esa pregunta. Las áreas comunes no pueden ser arrendadas. Eso Perdón, debe ser como un tema como las carretas, puede lo que ser. llaman. No, no puede ser, pero ya voy. En principio, las áreas comunes no deben ser ni arrendadas ni vendidas, Ok, a menos que se lleve ese punto a tratar a una asamblea que debe hacerse y en la asamblea se tome la decisión y se acepte en mayoría de votación, evidentemente, que ese espacio de esa área común va a ser arrendado a fulano de tal. ok. Ese dinero que se percibe de esa renta de arrendamiento debe ir al condominio para ser distribuido en los gastos comunes del centro comercial o debe ir a la distribución de cada propietario. Pero esa plata no es del condominio. Por Correcto. ejemplo, las remodelaciones forman parte de los gastos comunes. Remodelaciones o ampliaciones en el centro comercial, un área nueva que es para los visitantes. Si pudiera ser, si pudiera ser, si pudiera ser porque, pero para eso, primero, me está hablando de un punto importantísimo en la materia de la ley de propiedad horizontal, pero para que se lleve a cabo una remodelación tuvo que haber sido sometida a la asamblea, celebraron la asamblea y se aprobó, ¿ok? Y en esa asamblea puede participar el comité paritario, por ejemplo, si No, también los gastos lo van a pagar los arrendatarios. no, no, fíjate tú, por eso te decía al principio que una de las figuras o una de los fines de esta figura era protegerse a los arrendatarios de esa participación que no tiene, de esa no participación en las asambleas. Porque en las asambleas de condominio, ¿quiénes participan? Los propietarios o la persona autorizada por el propietario. Si el comité está configurado, ¿ok? Si existe el comité, entonces, en mi opinión, ellos pueden, no es que participan, pero ya el propietario se va a abstener de tomar cualquier decisión porque sabe que aquí está el comité esperando cuál es la decisión para ver si la cogemos o no. Es decir, esta decisión va a estar sujeta a lo que diga el comité, porque el comité tiene fuerza, legalmente hablando. ¿Sí? Claro, claro. ¿Y qué pasaría en el caso si existiera un centro comercial, un comité paritario, ya digamos en funcionamiento, pero se determina que no hubo procesos limpios en cuanto a la elección eh, de Se estos puede, miembros del comité paritario? ¿Qué pasaría en ese caso? en mi opinión, se pudiera pedir la nulidad de ese comité, porque fíjate que el mismo artículo
vamos a ver si es este, creo que es el 35, en su único parte establece la representación de los arrendatarios será escogida por los mismos arrendatarios de inmuebles destinados al uso comercial en un mecanismo, fíjate, transparente y democrático que asegure la participación de todos los arrendatarios. Si existiese, como tú estás diciendo, alguna presunción, un indicio o se tiene la prueba de que no fue transparente, no fue democrático esa elección, si me preguntas a mí, como sucede también en condominio. Ojo, la Claro, claro. celebrada y pueden ser levantadas el acta, lo que tú quieras, pero si hubo eh, dentro del proceso de esa celebración de la asamblea, como bien surge en las convocatorias, hubo un elemento que pudiera ser causa de nulidad de esa asamblea, lo anulan. Pero esa nulidad, a dónde puede, Eso ya es a dónde, en vía judicial, en vía judicial. Por puede ejemplo, determinar que no fue para, transparente y que no fue democrática? ¿Quién se encargaría de decir, mira, no fue transparente y democrática? La parte afectada, en este caso, si son los arrendatarios los que consideran que no fue transparente y democrática, sí tendrán que ser ellos los arrendatarios. ¿Sí? ¿Me explico? Sí, Porque eso no va, correcto. claro, entiendo tu pregunta. Lo que pasa es que eso no va a estar supervisado, sino por ellos mismos. Porque te decía al principio, no se le dio, o sea, no exigen una formalidad como tal. Porque aparte, fíjate, se quiso crear una figura fresca, no conflictiva. Pero claro, claro. ¿Entiendes? Una figura fresca, más bien para que pueda, entre comillas, mantenerse un buen funcionamiento, unas buenas normas de convivencia, por decirlo así, entre las partes, arrendador, arrendatario. Sí, lo que Una, pasa es que generalmente el conflictivo es el que no te quiere reconocer, no, no, claro, no el que quiere que reconozcan. Si claro, yo te por digo, eso, mira, yo fui escogido por tal, aquí está, conforma tu comité y tú me dices no, tú estás no, no, convirtiéndolo en algo conflictivo. claro, porque siempre va a pasar, pero ya voy, pero si yo fui elegido, como tú estás diciendo, bajo todos los parámetros que establece de forma bueno, mira, vamos rápido. Aquí se hizo la convocatoria, mira, aquí está Ujú. la elección, aquí están las votaciones, aquí están, se votó con un papelito, bueno, aquí están los papelitos, y me eligieron a mí, o me eligieron, qué No, repercusiones tendría para una administradora de condominio en el caso de que obstaculice las funciones del comité electo? perdón, repíteme la pregunta. ¿Qué implicaciones tendría para la administradora de condominio en caso de que ésta obstaculice las funciones de los representantes electos para el comité? Bueno, fíjate tú, es importante esa pregunta porque es que, repito, la norma es de orden público. La figura está contemplada, perdón, en la norma. Una vez electo es perfectamente válido. Si la administradora de condominio, entonces, es la piedra de tranca para el proceder del comité paritario, pueden ver acciones civiles, penales, o sea, claro. una serie de consecuencias común y corriente entre cualquier persona que quiere echarle broma a otra. Claro. Doctor, usted es Claro. un estudiado en el tema inmobiliario no solo en Venezuela, sino también fuera de Venezuela. Sabemos que usted estudió en la Universidad de Salamanca, en Estados Con, Unidos también está donde está actualmente, está ejerciendo como abogado no, también en cuestiones inmobiliarias. como abogado aquí no. Estoy Ok, ok. estudiando. No, Ok, perfecto. ¿Qué diferencias encuentra en cuanto a las leyes venezolanas afuera, en el exterior? Porque hay veces que la gente dice, no, las leyes en Venezuela son muy duras. Yo prefiero irme a montar un negocio en Miami, ahí va a ser mejor, ahí pues, soy propietario, ahí voy a sacar el inquilino, ahí no va a haber este tipo de problemas. Ah, en materia de arrendamiento, me dices. Es correcto, sí. No, fíjate, o sea, bueno, eso, no podemos hablar cosas que no sabemos, ¿no? En ocasiones, porque es que yo entiendo que a veces lo que hacemos es escuchar y repetir, ¿sabes? Como el cuento del teléfono. Y luego cuando llega la última repetición, no se dijo ni la tercera parte de lo que se dijo en la primera. Siempre que se hable de derecho, siempre que se hable de derecho, existen derechos y obligaciones para ambas partes. No es verdad, no es verdad. El derecho al final, no te creas que es muy diferente. Es derecho. Y la creación del derecho surge, o sea, a nivel internacional, eh, venimos casi que con la misma columna vertebral, ¿no? Los que somos abogados lo sabemos, sea en China, sea en donde sea. Que cada estado, que cada país, que cada municipio, etcétera, después vaya creando sus propias leyes
como pasa en condominio, como pasa lo que estamos hablando en el comité paritario, porque un comité paritario del centro comercial tal no tiene que ser igual al de tal, o no tiene que tener las mismas normas, ¿ok? Porque a lo mejor los centros comerciales son diferentes. Uno es de un solo piso, uno es de 10 pisos, uno tiene escaleras eléctricas, el otro no tiene. Si me voy explicando. Lo mismo sucede en los países. Cuando tú haces un estudio más o menos de lo que es el derecho comparado, que es lo que me quieres referir, por lo menos en materia de arrendamiento, no creas que las diferencias son muy distantes entre leyes y leyes o entre derechos y obligaciones. Se parecen muchísimo. Poniendo tu ejemplo, mucha gente dice, bueno, no, en tal país, si usted no paga, al otro día está en la calle. Eso no es verdad. Hay que ver por qué. Hay que examinar muchas cosas. Porque si no, no existieran los abogados. Claro. Y he visto juicios en países que no es Venezuela de desalojo. ¿Y por qué existen esos juicios de desalojo si supuestamente, y por falta de pago precisamente? ¿Y por qué si supuestamente usted no paga, el otro día está en la calle, por qué te llevan a un tribunal? ¿Por qué se contrata al abogado? Porque el propietario entonces tiene que hacer esa inversión en cuanto a honorario se refiere. No es verdad, hermano, no es verdad. Te repito, tenemos una columna vertebral que es el derecho. Por lo menos España, Venezuela, en materia de derecho civil como tal, se parece muchísimo. En derecho laboral es un 90% muy similar, ¿ok? Con respecto a otros países, pues no te creas que hay que la diferencia es muy distante. No, no lo es, no lo es. Pero, ¿Ok? bueno, ya estamos, ya nos excedimos el tiempo, pero lo que pasa es que el tema apasiona y son Bastante interesante, sí. muchísimas las preguntas que saltan y que también se mezcla mucho lo que es el tema de condominio, entonces nos vamos para arriendo, porque van muy conectados, van muy conectados. Yo creo que deberíamos, sería buenísimo hacer un podcast, pero presencial. Entiendo que usted, bueno, no es de Maracay, pero pudiéramos coordinar a ver qué pudiera hacer allí. O bueno, de repente otra conexión parecida a esta a distancia y volver a tocar temas porque hay muchas preguntas que quedaron ahí pendientes y bueno, hablar de todos esos temas. Doctor Luis Díaz, gracias por su participación. Alberto, para la despedida. Bueno, es magistral la participación del doctor Díaz. Yo creo que los comerciantes que se encuentran en el sector arrendatario en Venezuela, creo que están más claros en cuanto a sus derechos eh, con respecto al comité paritario. Excelente intervención, doctor. Muchas gracias por haber venido, bueno, asistido por acá. Y esperamos tenerlo nuevamente en un próximo programa, en un próximo podcast. Cuando ustedes quieran, de verdad que sí, siempre y cuando el tiempo me lo permita, fíjate que nos contactamos y rápidamente organizamos esto. Siempre que el Claro, tiempo me permita, créanme, mi mayor disposición para ustedes y para el que lo necesite, más tratándose, por supuesto, de mi país, siempre tratando de aportar un grano de arena, ¿me entiendes? Repito, sin parcialidad con ninguna de las partes, por lo menos en mi área. No, que usted defiende más al arrendatario, que usted defiende más a la... No, 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 siempre buscando la calle del medio, ¿ok? ¿Cómo estas partes claro. lo pudieran contactar usted, doctor, para alguna asesoría, Ok, alguna en orientación? este caso, a través de mis redes sociales, el que me conoce lo sabe, no dejo de responderle a nadie. Me escriben por Instagram, por Facebook, por WhatsApp, etcétera, etcétera. A nadie dejo de responderle. Claro, yo no paso consulta por Instagram, o sea, en el muro de Instagram. A mí me plantean los por ahí, o sea, por Dios, ¿sabes? Pero no dejo de responderle a nadie si la pregunta es breve. Mire, doctor, tal cosa, tal cosa. Para contactarme en mis redes sociales, Luis G de Gato, Y de Yoyo y mi apellido Díaz, termina en Z. Luis G. Y. Díaz. Facebook, Twitter o Instagram. Por ahí me contactan. Mi Ok, número de teléfono para WhatsApp, 0414-190-6918 o 0424-811-7155. Creo que es el que tienen también ustedes. Como yo no me llamo, no me acuerdo. 811-7155 creo que es el otro. correcto, Pero el correcto. 014-190-6918, lo que quiera. Buenísimo, buenísimo. Bueno, amigo doctor Díaz, estamos en contacto entonces. Gracias por habernos dado un poco de su tiempo y de su conocimiento en todo este tema. Y bueno, no, estamos encontrados. Nos vemos en la próxima. Cuando ustedes digan, me avisan con tiempo y le damos. Esto de este horario Chévere. Y gracias. con bastante